Podríamos hablar de que autoestima baja, mi sensación, como me miro yo a mí mismo, es de insuficiencia, de no estar a la altura porque me comparo. Por otro lado, una alta autoestima a veces se relaciona con ay, es que me siento superior, y no, simplemente yo no me veo por debajo de los demás. Las personas que tienden al repliegue ya de base van a nacer con una sensibilidad mayor hacia lo externo. Entonces esas personas ya tienen una tendencia mayor hacia tener una posible autoestima menos desarrollada, porque tienen menos autoconfianza y seguridad en la vida. ¿Se puede saber si una persona tiene baja autoestima simplemente mirándole los rasgos faciales? Pues la respuesta es sí. Hoy me acompaña Almudena Galán, experta en relaciones de pareja y en autoestima, y os vamos a dar las claves y los rasgos morfológicos de las personas que tienen una tendencia a tener una autoestima menos desarrollada. Si este tema te interesa, ya te digo, no te pierdas nada ni parpadees porque te lo vas a perder. Bueno, hola Almudena, ¿cómo estás? Hola David, ¿qué tal? Bueno, y hola a todos los que nos acompañáis de nuevo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Ya te estás haciendo un habitual del canal. Bueno, yo ya estoy aquí. ¿Cómo te sientes? Pues bien, contenta porque bueno, veo que los vídeos se están viendo mucho y espero que nos sigáis proponiendo temas en comentarios y podamos seguir creando contenido. Exactamente. Hoy vamos a tocar un temazo, ¿no? Como diríamos, el tema de la autoestima. Entonces, ¿qué es para ti la autoestima? Para ponerlo un poco en contexto para que nuestros exploradores puedan empezar a entenderlo. Bueno, pues para mí la autoestima es la apreciación o la consideración que tenemos cada uno de nosotros mismos, ¿no? Porque realmente yo he escuchado muchas veces, en consultas sobre todo, que la gente me decía, es que no tengo autoestima. Entonces, no es posible no tener autoestima porque siempre tenemos una, como os digo, una consideración de lo que somos nosotros, ¿no? Pero como bien has dicho al principio de este vídeo, hay personas que tienen una mayor autoestima, es decir, una sensación de valía o de valoración de sí mismo más elevada, y otras personas que la tienen menos elevada. ¿Y en base a qué se establece esto? En base, como siempre, a la comparación con el resto. Porque hay casos en los que una persona puede no sentir que tiene una baja autoestima, pero si esa persona siempre ve o tiene la tendencia a ver a los demás por encima de ella, es que está por debajo, aunque no se considere tengo baja autoestima. Por ejemplo, por otro lado, una alta autoestima a veces se relaciona con ay, es que me siento superior, y no, simplemente yo no me veo por debajo de los demás. Entonces eso me hace sentir que tengo una autoestima elevada, tengo unos estándares sobre mí mismo. ¿Podría ser una autoestima sana? Sí, exactamente. Para no confundir elevada con por encima de nadie, es sana. Puede ser, la autoestima se puede haber creado o puedes haberla trabajado, es decir, yo puedo haber nacido en una familia en la que me han fomentado el que me valore, tenga un alto estándar sobre mí misma, sea una persona selectiva, de eso luego vamos a hablar, o al revés, o puedo haberme sentido inferior porque me han comparado con un hermano, con alguien tal, y eso haya fomentado que yo haya tenido esa tendencia a, digamos, a verme por debajo un poco de la media. Entonces, todo esto lo vamos a hablar más adelante, pero sí que me llama muchísimo la atención a los que nos estáis mirando también, cómo realmente se puede ver por la psicología del rostro ese nivel de autoestima como más bajo con respecto a la media a través de las facciones del rostro. Cuéntanos, David. Bueno, lo primero que hay que decir es que estoy completamente de acuerdo con Almudena, y que digamos que detrás de una autoestima más bajita o menos sana, tenemos una persona que no se siente lo suficientemente valiosa, ¿no? Podríamos hablar de que autoestima baja, mi sensación, como me miro yo a mí mismo, es de insuficiencia, de no estar a la altura porque me comparo. Vale, entonces voy a hablar de que tanto Freud como Jung, padres de la psicología moderna, fueron los primeros en acuñar un tema del que vamos a hablar en este vídeo, que es el tema de los complejos psicológicos. Es un palabra un poquito complicado. No he querido titular el vídeo de una manera tan compleja porque si no, algunas de las personas igual no lo iban a pillar. Pero muchas veces escuchamos en la sabiduría popular, esta persona está acomplejada, esta persona tiene un complejo, ¿no? Cuando un psicólogo clínico habla de
esta persona está complejada, o en la terminología, podríamos establecer que probablemente esa persona no tiene una autoestima lo suficientemente sana y adaptada a la realidad. La morfopsicología nos ayuda a entender los miedos profundos que puede tener una persona. Ojo, que no tiene por qué tenerlos, pero que de base podría llegar a tenerlos. Entonces, dentro del rostro tenemos una zona cerebral, que es la zona que rige nuestro pensamiento, está formada sobre todo por la frente y por las sienes. Tenemos una zona emocional, que lo marcan nuestras mejillas y el arco cigomático, los pómulos, también la nariz, todo el conjunto de la zona media. Y luego tenemos una zona más instintiva o de respuesta automática, donde en el rostro, esa parte del cerebro más primitiva, correspondería a la parte de la mandíbula, el mentón y la boca. Entonces, cuando por la ley biológica, que ya hemos explicado alguna vez en este vídeo, de dilatación o retracción, cuando un ser vivo, una célula o cualquier parte del rostro tiende a expandirse, significa que la persona está viendo el mundo a favor. Simplificando al máximo, para las personas que sí que conocen algo de morfopsicología o los que estáis empezando a verlo, cuando un rostro tiende a expandirse, es que el conjunto de la personalidad ve el mundo de una manera fácil, sencilla, se siente muy en confort, siente como que puede con todo, porque de manera innata, ha nacido biológicamente con una autoconfianza muy alta. Eso pasa cuando el rostro se ensancha. Cuando un rostro se estrecha, y se estrecha mucho en una edad temprana de la vida, a partir de la niñez, porque los niños nacen todos con la cara más globulosa, más ancha, dilatada, todos los niños, todos los bebés, pero luego, en algunos casos, según la biología y la epigenética, tiende al repliegue. Las personas que tienden al repliegue, ya de base, van a nacer con una sensibilidad mayor hacia lo externo. Entonces esa persona ya tiene una tendencia mayor hacia tener una posible autoestima menos desarrollada, porque tienen menos autoconfianza y seguridad en la vida. Vale. Estamos hablando de dos polos. Pues dentro de esos dos polos existen posibilidades mixtas, en las cuales una persona tenga una frente muy grande y una o dos zonas más estrechas, una persona con una frente muy grande y unos pómulos o una barbilla más estrechitas. También podemos tener una persona que tenga una frente más pequeña, más en contracción, y sin embargo a lo mejor tiene una mandíbula y unos pómulos anchísimos, o solo una mandíbula anchísima. Y hay otras personas que tienen un rostro más hexagonal o romboide, en el cual pues tienen una frente y una mandíbula más replegada y unos pómulos muy anchos. De esto lo saben muy bien los estilistas y los peluqueros, que según el tipo de rostro que tienes te hacen un tipo de peinado de otro y te visten de una otra. De hecho hay una, no sé si es una ciencia, por lo menos un arte, que se llama visajismo, que mide los volúmenes del rostro para generar armonía. Entonces, cuando un rostro es muy armónico, significa que todas las partes del puzzle, tanto el marco como los receptores, guardan armonía. Cuando hay mucha armonía, estaríamos hablando de que el complejo de la cara es coherente, porque la palabra psicológica de los complejos en psicología que empezó a utilizar Freud, lo podríamos, no sé exactamente de dónde viene, pero viene de la palabra del complejo, un complejo urbanístico, un complejo industrial. Un complejo industrial o un complejo urbanístico es un conjunto de fábricas o de hoteles que guardan cierta coherencia. Si quitásemos alguna de esas partes, se produciría dentro de ese complejo una disarmonía. Vale, espero que me estéis siguiendo y que me estéis entendiendo. Entonces, cuando dentro del rostro hay una de esas partes que no es coherente, que es muchísimo más retraída o reducida o conflictiva que los demás, es muchísimo más fácil que temperamentalmente la persona sufra y tenga un miedo. Entonces, si una persona, y aquí es donde viene la chicha, tiene de manera
de niño una frente chiquitita, que de primeras nos informa de una mayor dificultad para comprender el conjunto de la vida y de las cosas, ojo, que luego no solo significa una frente pequeña psicológicamente, eso, pero sí que de primeras es una persona que no va a ser de muchas ideas y de mucha comprensión. Si a un niño con frente pequeña le dices, este niño es tonto, ¿por qué? Porque hay niños que a lo mejor puedan tener una frente reducida. Si el padre, la madre, el hermano, los compañeros del colegio o el profesor le dice, este niño no comprende, este niño es tonto, este niño no vale, esa persona de mayor va a tener un complejo de sentirse inferior en el área mental. O es mucho más fácil que desarrolle esa sensación de insuficiencia. Y el niño no es para nada tonto, pero viene de ahí. Además, muchas veces en el refranero español, que es muy sabio pero muy cabrón, hay un refrán que dice, esta persona no tiene 2 dedos de frente. Y viene de ahí. Entonces, si una persona, no que tenga la frente un poquito más reducida, sino si la tiene muy pequeña, es posible que ante un hecho externo le puede generar un trauma y se dice que está acomplejado. Se le queda el miedo profundo y esa persona va a desarrollar una sensación de inferioridad en el área mental. En el área emocional va a ser 3/4 de lo mismo. Cuando vemos una persona con una nariz muy corta, muy pequeña, que además esto lo vamos a ver mucho en actores del cine, lo vemos mucho en deportistas, muchísimos, luego pondremos ejemplos. Esas personas tienen una necesidad constante de autosuperarse y aunque sean muy buenos y tengan muchos logros, constantemente es el motor de su vida. Lo vemos en humoristas, actores, ya te digo, en empresarios, muchas personas que como se han sentido, como su autoestima era más bajita de niños y de adolescentes, eso ha sido el motor para autosuperarse. Pero en el fondo esas personas, aunque no lo reconozcan y lo digan, tienen una sensación de valía inferior en el área emocional. Y en el área instintiva, las personas que tienen una mandíbula o bien muy estrecha, no un poco estrecha, muy estrecha, o vista de perfil, con el perfil que el mentón se meta muy para atrás, como huidizo para adentro, como si el perfil fuese en piñón, eso normalmente nos informa de que la persona va a tener mucho miedo a la hora de afrontar la realidad. Todo lo contrario de las personas que tienen un mentón que sobresale, que son personas que pueden ser desde valientes a temerarias, porque son personas que se están constantemente, hacen el gesto este de estarte retando, ¿no? Que tiene que ver con un mentón muy pronunciado y un deseo de afirmación muy fuerte. Un mentón muy pronunciado normalmente nos indica deseo de afirmación y mucha seguridad en que se va a hacer lo que yo quiera, puede ser incluso excesivo. Pues lo contrario nos estaría hablando de mucho miedo. No sé si más o menos te ha quedado claro. Sí, mucha sí. información. Y de hecho, esto, como tú dices, ¿no? O sea, digamos que para hacer un poco un resumen, con una terminología que podamos entender todos, digamos que las personas, como has dicho, con los bebés tienen ese rostro redondeadito y tal, es como esa sensación de me como el mundo y el repliegue sería el mundo me come a mí, ¿no? O sea, es un poco esa sensación, aunque nos dices que siempre está todo bastante mixto. Me viene una pregunta con respecto a esto, estos complejos de los que hablabas, entiendo que todos, como la tendencia es a que seamos mixtos, todos vamos a tener esos complejos, psicológicamente hablando, pero es cuando hay esa gran desarmonía, cuando ese complejo nos lleva directamente a esa sensación de inferioridad y a ese tipo de mecanismos de los que ahora hablamos sobreadaptativos para tratar de demostrar mi valía, esa que realmente no estoy sintiendo de forma innata, ¿no? Eso es, mira, lo que hay que decir es que esto no... O sea, hay una parte... O sea, cuando un rostro es replegado, no significa que realmente la persona valga menos o que lo tenga más difícil para desarrollarse. De manera innata, la persona necesita un medio de elección para poder desarrollarse, porque sí que hay una parte del código genético de la persona, cualquier parte del rostro replegada, sea el rostro completo o una parte,
o incluso un receptor, el ojo, la nariz, la boca, significa que hay una mayor sensibilidad. Y una mayor sensibilidad lo que significa es que el instinto de conservación, el instinto de supervivencia es mayor, que eso realmente es un rasgo muy adaptativo y muy bueno, probablemente para la época a lo mejor de las cavernas, pero que a lo mejor hoy en día no es adaptativo porque vivimos una época de sobreprotección, de que nos están protegiendo por todos los días. Entonces, una vez que la persona ha hecho el proceso de autoconocimiento, ese rasgo no le tiene por qué limitar. El problema es que ese rasgo, cuando se generó el complejo o el miedo, es cuando era un niño, cuando no tenía los mecanismos de comprensión para poder protegerse. Entonces, si a un niño con una zona emocional pequeña, con una nariz corta, se le está machacando emocionalmente, no se le está valorando, no se le está diciendo que es una persona que merece ser querida o amada, esa persona va a tener un trauma. Si dos hermanos, por poner un ejemplo, uno con una nariz grande y ancha y otro con una nariz pequeña o estrecha, ante los dos, una madre, si es una madre castigadora y fría y con poca inteligencia emocional, va a ser, me imagino que va a ser igual con los dos, o un padre opresor, ¿no? Pues ese padre opresor y esa madre opresora, que lo hacen lo mejor que saben, pero que no lo saben hacer bien, le dicen al niño, siempre estás igual, no vales nada, no vas a lograr nada, pues ese niño, uno de los dos va a generar un complejo y el otro niño probablemente va a generar una sobrecompensación, a lo mejor, o una indiferencia o una respuesta distinta. Pero lo que es seguro que psicológicamente uno tiene más posibilidades de sufrir y de sentirse muy mal que el otro. Probablemente al que le haga sentir muy mal va a tener dos opciones: o victimizarse en la vida o sobrecompensar eso para ser el mejor deportista, el mejor actor, sobresalir, tener empresas, destacar, o sea, querer ser el motor de su vida, ¿no? Porque muchas veces esto es el motor de la vida. Y nunca sentirse suficiente, porque claro, ese es el subtítulo, ¿no? O sea, cuando vemos que alguien como que triunfa en muchas cosas y a lo mejor la otra persona que no tiene como eso de tendencia, el ejemplo que has puesto los dos hermanos, es como que simplemente vive, ¿no? Y a veces consigue más cosas porque está más confiado en la vida. En cambio, la otra persona tiene que estar demostrándose a sí misma, porque al final nos lo estamos demostrando a nosotros mismos y al resto, que soy inteligente, que tengo no sé cuántos títulos, o que soy el primero en el deporte, o que conquisto chicas o chicos, y siempre tengo esa sensación de insuficiencia, ¿no? Sí. Entonces aquí es donde entiendo que vienen los famosos complejos de superioridad y de inferioridad, ¿no? Exacto. A ver, estamos hablando ahora del sentimiento de no estar a la altura, que es lo que podríamos hablar de un complejo de inferioridad. Luego hablamos, si quieres, del de superioridad. Pero del punto que dices, quiero resaltar varias cosas. Primero, lo que yo he podido verificar, hay muchas personas que se quedan toda su vida con el sentimiento de inferioridad, y que ese sentimiento de inferioridad se lo llevan a la tumba con un sentimiento de no soy suficiente, no puedo, no intento nada. ¿Para qué voy a intentar algo si no soy inteligente, si no voy a gustar a los hombres o a las mujeres, valgo poco? Se comparan siempre para compararse, para quedar por debajo. No soy capaz de lograr nada, ¿para qué voy a intentar cambiar de trabajo? O sea, un conformismo. Sí, un conformismo y un sufrimiento. Y luego hay otro tipo de personas que les lleva a una sobrecompensación, que les lleva muchas veces a un complejo de superioridad, que se ve en que el rostro, además de tener una zona pequeña, suele ser o muy tónico, con rasgos muy marcados o incluso abollados, con rasgos muy duros, muy fuertes, con muchos entrantes y salientes, y que esas personas le ponen mucha pasión y mucho fuego a la vida y acaban destacando y acaban siendo gente muy valiosa. Lo que pasa es que algunos de ellos, no todos, hay que mirar el conjunto del rostro, aunque logren cosas externas, que es lo que tú estabas diciendo, el sentimiento interno es de nunca estoy a gusto con lo que tengo. Entonces ahí es donde nosotros, como psicólogos, como terapeutas,
tenemos que aportar luz y decir, no hay nada ni bueno ni malo. Este canal va de aportar luz, de intentar no juzgar y de ser lo más comprensivo posible con las personas para poder entender sus motivaciones que le llevan a desarrollar ese tipo de conductas para nosotros, primero, aceptarnos y comprendernos a nosotros mismos y también poder comprender y aceptar a los demás, que me parece que es un trabajo importante y maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tú en tu caso como terapeuta, como facilitadora, tienes algunos casos de gente que hayas visto que tanto que se queda como por debajo como que sobrecompense. Sí, sobre todo yo destacaría en el caso de las personas que tienen esta sensación de menor autoestima comparándose con el resto, veo rasgos bastante comunes, ¿no? Y el que más destacaría sería... Rasgos de comportamiento. Rasgos de comportamiento, sí. Destacaría que por esa sensación de valía inferior o tengo que hacer mucho para sentir que estoy al nivel de los comunes mortales, vamos a decir así, es esa sensación de elijo cantidad a calidad. Entonces, pongo un ejemplo, para no ir siempre a relaciones, aunque es mi expertise, pero no todo tiene que ser así, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, pues una persona que tiene esta sensación de que tiene que trabajárselo mucho para llegar a la media, pues sería una persona que a lo mejor le dicen, pues vas a ser mileurista o lo que sea, y entonces en lugar de tener en cuenta sus aptitudes, sus tal, dice, bueno, mejor optara, imagínate, 5 trabajos siendo mileurista, en alguno me cogerán, que subir un poco mi nivel, sabiendo mi nivel de idiomas, porque son personas que suelen estar muy preparadas. Hablamos de ese rango de personas que habías dicho de sobrecompenso, tratando de superarme siempre, ¿no? Entonces prefiero optar a 5 porque seguramente alguno me cogerá, que ser más selectivo y decir, pues lo siento, pero mi mínimo está, imaginaros, en 2.000 euros, sí, sabiendo que voy a tardar probablemente, o según mis creencias, más en encontrar un trabajo, pero ese trabajo va a ir más acorde a mi profesionalidad y a lo que yo voy a entregar luego en ese trabajo, ¿no? En las relaciones es lo mismo, pues si yo tengo estándares más bajos y no necesito que una pareja sea así o asao, pues seguramente tendré más personas en el chat que si tengo un estándar muy alto, a lo mejor me escribe solo 1 o 2, pero es que quizás ese 1 o 2 te va a dar la relación o vas a compartir una relación como la que tú quieres y esos 20 chats no te aporta casi nada ninguno, ¿no? Entonces eso para mí es una forma muy buena de darte cuenta tú mismo de si tengo miedo a poner estándares en cualquiera de los aspectos que he comentado, voy a perder gente, ya estoy en autoestima baja, claro, o si no me importa no es que no sufra. Tú puedes tener unos estándares elevados y no gustarte estar solo, por supuesto, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero es mucho más coherente. Entonces, esa coherencia se transmite, como dices tú también, obviamente en el rostro, ¿no? Porque luego lo comentarás, pero evidentemente si hay cambios en ese trabajo personal, también hay cambios en el rostro. Sí, cuando una persona cambia, los rasgos morfológicos evolucionan. Pero sí, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Quiero volver a hacer hincapié en que tu cara no te condiciona. Que tengas una mandíbula pequeña, que tengas una zona emocional o una nariz pequeña, o que tengas una frente más pequeña de la media, no va a condicionar tu vida siempre y cuando que te conozcas y sepas si en algún momento has tenido esta sensación, porque hay que diferenciar entre una persona con un complejo o una herida que un sentimiento. Cuando alguien tiene un sentimiento de puedo sentirme en un momento determinado menos valioso que otro, es algo normal, todas las personas han pasado por ahí. Pero es patológico y requiere de poner un foco y de empezar a trabajar en ello cuando hace que no tengamos la vida que deseamos, que queremos y que merecemos. Cuando realmente nos frena a la hora de tener una pareja, a la hora de tener un trabajo quedarnos en un trabajo que no nos gusta. Hay un montón de casos en los que hay personas que como no se sienten merecedoras de otras cosas... Aceptas lo inaceptable. Aceptan lo inaceptable, ¿no? Digamos, de alguna manera. Es ahí donde el complejo te limita, porque evidentemente creo que nadie está sin ningún complejo, incluso el de que tiene complejo de superioridad, claro, que es una sobrecompensación,
y se ve, se nota también, porque en este caso, para mí lo que yo he observado en consulta sobre todo es que son personas que tienen como la piel muy fina, es decir, tú ves aparentemente pues mucha potencia, mucha seguridad, pero no te da una sensación como de esa seguridad como que sea estable, ¿no? O sea, a lo mejor te dicen, ay, es que tú no entiendes tal y yo sí y tal, y de repente tú te das cuenta de algo por lo que permea un poco de incoherencia y se lo dices a la persona, pero no con ánimo de ofender ni nada, y la persona tiene como una sobrereacción, una defensa como muy exagerada para la supuesta seguridad que emana. Sí. Entonces ahí es donde yo he detectado que no es que lo detecte y diga, tú tienes complejos de superioridad, lo decimos en estos términos, que si realmente esa seguridad fuera tan clara, es como si veis un perro grande, un Doberman y un Chihuahua le ladra, el Doberman le mira y dice, bueno chico, pues sigue ladrando. En cambio tú ves a Dobermans en consulta que al Chihuahua, ¡ah, te mato! Eso es que no es tan real esa superioridad. Yo lo que recomiendo, a ver, que no es fácil esto, es... a ver, yo soy muy sincero, o intento, o me considero bastante sincero. Una cosa es David aquí en consulta, o cuando estoy dando formación, o grabando un vídeo, que creo que mi nivel de comprensión y de empatía es muy alto, y luego cuando salgo por la calle, que la gente que me conoce diría, madre mía, David, pues yo me acepto como soy, o sea, creo que es importante que sepamos diferenciar todos los roles que podemos tener en la vida. Pero dicho lo cual, creo que cuando estoy hablando a cámara o con mis alumnos y mis clientes, creo que soy bastante empático. ¿Y por qué os digo esto? Porque creo que tenemos que hacer el esfuerzo de incluso a las personas que en un momento determinado sobrereaccionan y tienen un complejo de superioridad, tampoco es más fácil empatizar con el que se siente de menos que con el que se siente de más. Entonces, sí. Aquí ya hablo para los terapeutas, psicólogos y coaches que me estén viendo, creo que es importante también que podáis ver estas cosas para que en vuestras consultas las podáis llevar a cabo. Quizás a lo mejor una persona a nivel de los que nos están viendo el vídeo, bastante tenemos con aprender a conocernos, pero es algo que creo que la gente se puede llevar. Así que según hemos estado viendo, también trabajar la psicología del rostro podría ayudar a trabajar estos complejos, ¿no? En tus clientes, en ti mismo. Siempre recomendamos trabajar primero en uno mismo, pero también en tus clientes porque puedes avanzar más rápido, ¿no? Sin duda. Mira, a nivel terapéutico, que es el enfoque que le damos en el instituto, bueno, yo creo que nuestra metodología es única porque incluye tanto el estudio del rostro como del cuerpo, que ya hemos hablado algún vídeo, y puedes ayudar a las personas a decir... a mí, por ejemplo, a mi consulta me viene gente y yo les pido siempre, además de las fotos actuales, le pido una foto de hace 20 años y fotos actuales. Y si la persona ya viene con un proceso realizado, pues muchas veces podemos ver mejillas más carnosas, agujeros de la nariz más abiertos, una nariz más ancha o más alta, el rostro más ancho, la boca más carnosa, o sea, digamos, elementos de expansión. Cuando la persona va a sentir menos miedo, cuando alguna parte de tu rostro tienda a ganar volumen o carnosidad, nos está informando que inconscientemente empiezas a ganarle terreno como si le ganases terreno a lo externo. Sí, como si lo externo no pudiera contigo, es decir, me siento cómodo en el ambiente, entonces expando mi energía vital que se muestra en mis facciones. Eso es, se expande, pero bueno, como siempre digo, todo desde que todos somos todo y que todos podemos lograr todo. Si fuésemos capaces de implementar un autoconocimiento profundo cuando tenemos 15 años, por ejemplo, pues nos evitaríamos un montón de... sufrimiento. Sí, un montón de sufrimiento porque lo entenderíamos antes y podríamos empezar a entendernos y aceptar muchísimo antes.